Una tarde luminosa y soleada en nuestro tranquilo barrio suburbano. El tipo de día en el que todo se siente perfecto, como si el mundo estuviera envuelto en un lazo solo para ti. Pero a veces, los paquetes más bonitos esconden las sorpresas más feas. Soy Sara, y esta es la historia de cómo los celos de mi hermana convirtieron el 8º cumpleaños de mi hijo en una escena de desamor y traición. Se suponía que sería un día lleno de alegría, pasteles y risas. En cambio, se convirtió en el catalizador de una venganza que nadie, especialmente mi hermana Emily, podría haber anticipado. ¿Y el que lo orquestó todo? Mi propio padre, el hombre al que siempre había visto como el gigante gentil de nuestra familia. Permítanme describir la escena. Nuestra casa estaba decorada de arriba abajo. Globos de todos los colores del arco iris flotaban en el techo, serpentinas enrolladas alrededor de las barandillas, y la mesa del salón gemía bajo el peso de los regalos envueltos. Tommy, mi pequeño, había estado rebosante de emoción durante semanas. «Mamá, ¿ya es hora? ¿Puedo abrirlos ahora?», preguntaba cada 5 minutos con sus pequeñas manos juntas en anticipación. Tommy era la luz de mi vida, especialmente después de perder a su papá hace 2 años en ese terrible accidente. Quería que este cumpleaños fuera mágico para ahuyentar las sombras del duelo con felicidad pura y sin filtros. Había puesto todo mi corazón en esos regalos. Estaba la brillante bicicleta roja que había ahorrado durante meses para comprar, completa con una campana que sonaba alegremente. Luego, un conjunto de figuras de acción de su programa de superhéroes favorito, cada una posada en posturas dinámicas, listas para batallas épicas en su imaginación, y la joya de la corona, un coche a control remoto que podía correr por el suelo, con luces parpadeando y el motor zumbando como un coche de carreras real. Tommy merecía el mundo y estaba decidida a darle un pedazo de él. Los invitados comenzaron a llegar alrededor del mediodía. Mis padres, papá con su cálida sonrisa y mamá con su pastel casero. Unos pocos primos, tíos y tías. Y luego estaba Emily, mi hermana mayor por 3 años. Entró tarde, como siempre, con una caja envuelta bajo el brazo y una risa que llenaba la habitación. El tráfico estaba loco, chicos. Pero lo logré, anunció, abrazando a todos un poco demasiado fuerte. Emily siempre había sido la extrovertida, el centro de atención. Al crecer, éramos inseparables, compartiendo secretos, haciendo bromas a papá. Pero la vida nos había llevado por caminos diferentes. Yo tenía un trabajo estable como maestra, una casa, y a Tommy de Emily había saltado de trabajo en trabajo, su matrimonio con Mark estaba en terreno inestable y últimamente había insinuado problemas financieros. Le había prestado dinero más de una vez, escuchado sus quejas sobre sus problemas. Pensaba que éramos cercanas. Me equivocaba. Todos nos reunimos en el salón para el evento principal, la apertura de regalos. Tommy se sentó con las piernas cruzadas en el suelo, con los ojos abiertos como platos. Comenzó con el regalo de la abuela, un rompecabezas con sus animales favoritos. «Esto es genial. Gracias», sonrió, abrazándola. La habitación aplaudió y vitoreó. Luego vino la bicicleta de mí. Cuando rasgó el papel y la vio, su rostro se iluminó como el sol. «Mamá, una bici. ¿Puedo montarla ahora?», saltó y me rodeó la cintura con sus brazos. «Feliz cumpleaños, chiquitín», susurré con el corazón hinchado. Pero cuando alcanzó el regalo de Emily, algo cambió. Ella dio un paso adelante, con una sonrisa un poco demasiado amplia. «Deja que la tía te ayude con este», dijo, arrodillándose. Tommy lo desenvolvió con cuidado para revelar un camión de plástico barato, del tipo que encontrarías en un cajón de ofertas. No era nada especial, pero sonrió cortésmente. «Gracias, tía Emily». Ella le revolvió el pelo. «De nada, enano. Ahora, veamos esos otros regalos». Lo que sucedió después se desarrolló como una película de terror en cámara lenta. Emily accidentalmente golpeó la mesa al levantarse. Las figuras de acción cayeron, golpeando el suelo de madera con un crujido que resonó en la habitación. Piezas se esparcieron, brazos se rompieron, cabezas rodaron bajo el sofá. Tommy jadeó, extendiendo sus pequeñas manos. «Mis héroes». Pero Emily no se detuvo. Recogió el coche a control remoto, fingiendo admirarlo. «Oh, esto es genial. Veamos cómo funciona». Luego, lo dejó caer desde la altura del hombro. El coche se estrelló, las ruedas volaron, el cuerpo se partió en 2. La habitación quedó en silencio por un latido. Luego Emily estalló en risas, una risa fuerte y gutural que sonaba forzada, casi maníaca. «Dios mío, estos juguetes están tan mal hechos. ¿Recuerdas cuando éramos niñas, Sara? Los juguetes duraban en ese entonces». Para mi absoluta sorpresa, algunos familiares se unieron. Mi primo rió nervioso. El tío Bob sonrió y dijo: «Los niños de hoy lo tienen fácil». Incluso Mark, el esposo de Emily, soltó una risa incómoda. ¿Pero Tommy? Su rostro se arrugó como papel. Lágrimas brotaron en sus grandes ojos mientras miraba el desastre.
Tía, ¿por qué lo hiciste? Susurró con la voz quebrada. Salí de mi estupor y corrí hacia él, levantándolo. Está bien, Tommy. Los arreglaremos. Mamá está aquí. Pero por dentro hervía de rabia. Esto no era un accidente. La forma en que golpeó la mesa. La caída deliberada era intencional. Emily solo se encogió de hombros, aún riendo. Vamos, no es para tanto. Solo cosas. Se le pasará. La fiesta continuó cojeando, cortaron el pastel. Cantaron canciones, pero la alegría se había evaporado de la habitación. Tommy se excusó temprano, retirándose a su dormitorio con su oso de peluche, el que su papá le había dado. Mientras limpiaba los pedazos rotos esa noche, barriendo fragmentos de plástico que simbolizaban mucho más, un fuego se encendió en mi pecho. ¿La traición de un extraño es lo suficientemente mala, pero de tu propia hermana? Cortaba profundo. ¿Por qué haría esto? ¿Qué le había hecho Tommy a ella? Preguntas giraban en mi mente como una tormenta. Poco sabía que esto era solo la superficie. Las verdaderas razones corrían más profundas, arraigadas en años de resentimiento no expresado. Y mi padre, observando en silencio desde un lado, ya estaba comenzando a tejer un plan que daría vuelta a las tornas de la manera más impactante posible. Los días después del cumpleaños de Tommy se sintieron como caminar a través de niebla, todo borroso por la confusión y el dolor. Tommy estaba más callado de lo usual, su charla habitual reemplazada por largas miradas por la ventana. «Mamá, ¿podemos comprar juguetes nuevos?», preguntaba suavemente, pero incluso cuando prometía que lo haríamos, el brillo en sus ojos estaba atenuado. Lo arropaba por las noches, leyendo sus historias favoritas, pero interrumpía con preguntas que me rompían el corazón. ¿Por qué la tía Emily rompió mis cosas? ¿No le gustó? Lo atraía cerca, conteniendo las lágrimas. No se trata de ti, cariño. Los adultos a veces cometen errores cuando están tristes. Pero, ¿cómo le explicas los celos a un niño de 8 años? ¿Cómo le dices que su propia tía veía su felicidad como una amenaza? No podía dejarlo pasar. Emily me envió un mensaje al día siguiente como si nada hubiera pasado. Gran fiesta. Tommy está creciendo tan rápido. Miré el mensaje. Mis dedos flotando sobre el teclado. Parte de mí quería desatar todo, la ira, la decepción. En cambio, respondí secamente, tenemos que hablar. Nos encontramos en una cafetería unos días después. El tipo de lugar con booths acogedores y el aroma de cafés frescos que usualmente me calmaba. No esta vez. Emily se deslizó en el asiento frente a mí, removiendo su latte con una sonrisa. Entonces, ¿qué pasa? Te ves seria. Tomé una respiración profunda. Emily, lo que hiciste en la fiesta. Romper los regalos de Tommy. Eso no fue un accidente. Su sonrisa vaciló. ¿Qué? Por supuesto que lo fue. Solo fui torpe. Pero mientras presionaba, describiendo las caídas deliberadas, la risa forzada, sus defensas se derrumbaron. Bien, tal vez fui un poco brusca, pero vamos, Sara. No es como si quisiera herirlo. Los juguetes se rompen. La vida continúa. Su tono se volvió agudo. No tienes idea de lo que estoy pasando. Mark me engaña, estoy arruinada, ¿y tú? Tienes la vida perfecta, la casa, el niño, todos adulándote. Ahí estaba, el resentimiento burbujeando a la superficie. Admitió todo, como mi estabilidad la hacía sentir como un fracaso. Como había albergado rencor durante años. Siempre recibiste la atención, la favorita de papá. La inteligente. Solo quería que sintieras una fracción de lo que siento todos los días. Estaba atónita. ¿Hiriendo a mi hijo? ¿Tu sobrino? Ella miró a otro lado. Murmurando, no lo pensé bien. Salí de la cafetería sintiendo un torbellino de emociones, lástima por su dolor, pero furia por su elección de arremeter contra un niño inocente. De vuelta en casa, confié en papá. Vino esa noche trayendo el helado favorito de Tommy como un regalo. Nos sentamos en el columpio del porche, el atardecer pintando el cielo en naranjas y rosas. Siempre has sido impulsiva, dijo papá con voz firme. Pero esto cruza la línea. La familia no destruye la alegría de los demás. Papá tenía unos 60 años, jubilado de su trabajo como director de escuela, con una vida de sabiduría grabada en sus ojos amables. Nos había criado con amor, enseñándonos a hablar sobre los problemas. Pero vi una nueva determinación en él. Déjame manejar esto, Sara. Tú enfócate en Tommy. Durante las semanas siguientes, papá comenzó su investigación tranquila. Llamó a los familiares uno por uno, mencionando casualmente la fiesta. ¿Qué pensaste de cómo fueron las cosas?, preguntaba. Sus respuestas fueron reveladoras. Mi primo admitió, reí porque no sabía qué más hacer. Fue incómodo. El tío Bob confesó, Emily ha estado quejándose de ti durante meses, diciendo que eres egoísta con el dinero. Resultó que había estado difundiendo pequeñas mentiras, pintándome como la villana para justificar sus propios problemas. Incluso había pedido dinero prestado a la familia.
alegando que yo me negaba a ayudar cuando en realidad le había dado Miles. Cuanto más descubría a papá, más clara se volvía la imagen. La traición de Emily no era algo aislado. Era un patrón. Flashbacks inundaron mi mente, de peleas infantiles, donde rompía mis muñecas por despecho, de la secundaria, cuando sabotajeaba mis citas con rumores. Lo había perdonado todo, culpando a la inmadurez. Pero ahora, con Tommy involucrado, el perdón se sentía imposible. Tommy comenzó a recuperarse lentamente. Reparamos lo que pudimos de los regalos, la bicicleta estaba intacta y reemplacé el coche y las figuras. Pasamos tardes en el parque. Él montando en círculos a mi alrededor, la risa regresando poco a poco. «Mira, mamá, estoy volando», gritaba. Esos momentos eran mi ancla, pero la tensión se acumulaba como una tormenta inminente. Emily actuaba normal, invitándose a cenas familiares, pero yo mantenía distancia. Papá, mientras tanto, tramaba. «Necesitamos exponer la verdad», dijo una noche. No para herirla, sino para sanar la familia. Su plan se estaba formando, una forma de sacar todo a la luz sin caos. La suspense me mataba. ¿Qué haría? ¿Hasta dónde llegaría? Llegó el verano, trayendo barbacoas y juegos en el patio trasero, pero nuestra familia estaba lejos de la imagen de armonía. El incidente del cumpleaños pendía sobre nosotros como una nube oscura. Y el comportamiento de Emily solo añadía relámpagos a la mezcla. Comenzó a aparecer sin aviso, actuando como si su confesión en la cafetería lo hubiera borrado todo. «Hey, Tommy. ¿Quieres jugar videojuegos?», decía, sentándose en el sofá. Tommy me miraba, inseguro, antes de declinar cortésmente. «No gracias, tía». Su cautela me rompía el corazón, pero era un límite necesario. El conflicto llegó a su punto álgido en una barbacoa familiar en la casa de mis padres. El patio estaba lleno con el chisporroteo de hamburguesas en la parrilla, niños corriendo con pistolas de agua y adultos charlando bajo paraguas. Tommy se quedó cerca de mí, tomándome la mano. Emily llegó con Mark, su brazo enlazado con el de él, pero la tensión en sus sonrisas era obvia. Durante el almuerzo, intentó interactuar. «Tommy, cuéntame sobre la escuela. ¿Ya tienes novia?». Él se sonrojó y negó con la cabeza. Más tarde, mientras jugábamos al tec, ella bromeando empujó un poco demasiado fuerte, enviando al hijo de un primo a rodar. «Aps, culpa mía», rió. El patrón era claro, usaba el humor para enmascarar su agresión. Esa noche, mientras nos sentábamos alrededor del pozo de fuego, asando malvaviscos, Emily hizo su movimiento. «Sara lo está haciendo genial, ¿no? Mamá perfecta. Vida perfecta». Su tono estaba cargado de sarcasmo. El grupo se quedó en silencio. Sentí mis mejillas arder. «Emily, podemos, ¿no?». Pero ella insistió. «¿Qué? Solo digo. Algunos no somos tan afortunados». Papá intervino, con voz calmada pero firme. «La suerte no tiene nada que ver. Se trata de elecciones, Emily». Ella se erizó, la risa desapareció. «¿Elecciones? ¿Cómo Sara acapara todo el apoyo familiar?». Mentiras de nuevo. El argumento escaló, voces alzadas, viejos agravios aireados. Mark la alejó, susurrando, «Basta». La fiesta terminó temprano, todos despidiéndose con tensiones. Papá y yo hablamos después. «Su está desmoronando», dijo. «Es hora de actuar». ¿Su plan? Una reunión familiar disfrazada de sesión de unión. Envió invitaciones, reunámonos para compartir historias y fortalecer nuestros lazos. Emily confirmó asistencia, probablemente pensando que podría encantar su salida. A medida que se acercaba el día, mi ansiedad aumentó. ¿Y si se convertía en un grito? ¿Y si Tommy quedaba atrapado en el fuego cruzado? Lo dejé con una niñera, explicando que era tiempo de charla para adultos. La reunión fue en la casa de papá, salón acogedor. Bocadillos en la mesa. Papá comenzó con una historia de su infancia, sobre peleas entre hermanos y reconciliación. «Compartir nos ayuda a crecer», dijo. Luego, abrió el piso. «Mi primo fue primero, Emily, cuando tomaste prestado mi collar y lo perdiste. Eso dolió». Emily se removió, más historias siguieron, cumpleaños perdidos, préstamos no pagados. Cuando fue mi turno. Hablé desde el corazón, el cumpleaños. Ver la cara de Tommy, mientras sus regalos se rompían, y las risas. Se sintió como la traición definitiva. Emily espetó. «Fue un accidente». «¿Por qué todos me atacan?». Papá se mantuvo compuesto. «No es un ataque, solo verdad. Saco notas, textos. Correos de familiares confirmando sus rumores. Esto es lo que hemos oído. Discutámoslo». La habitación quedó atónita. El rostro de Emily palideció mientras las evidencias se acumulaban. «No lo entienden. Sara siempre lo ha tenido fácil, la ayuda de papá, la simpatía, después de que su esposo muriera. Yo no tengo nada». El conflicto alcanzó su pico allí, lágrimas, acusaciones, dolor crudo. Fue desordenado, emocional, pero necesario. Emily salió furiosa. Pero la semilla de la responsabilidad fue plantada.
La venganza de papá estaba en marcha, un fuego lento que llevaría a la exposición y la justicia. Después de la reunión, la familia zumbaba con murmullos. Llegaron disculpas a mí, deberíamos haber dicho algo antes. Emily se quedó en silencio radiofónico, sin textos, sin llamadas. Parte de mí se sentía culpable. Era mi hermana, después de todo. Pero la cara de Tommy manchada de lágrimas de ese cumpleaños me mantenía resuelta. Papá no se detuvo. Compiló las historias en un libro de reflexión familiar. Citas anónimas sobre dolores y esperanzas. Un miembro se sintió traicionado cuando los regalos fueron arruinados en medio de risas. Las mentiras erosionan la confianza como el agua sobre la piedra. Envió copias a todos, incluyendo a Emily, con una nota: usémoslo para construir mejor. Cuando lo recibió, llamó a papá enfurecida: esto es humillación, estás volviendo a todos en mi contra. Papá respondió calmadamente: es verdad, Emily. Ven a hablar si quieres sanar. Colgó. Pero el aislamiento se instaló. Eventos familiares ocurrieron sin ella, cumpleaños, fiestas. Su matrimonio se derrumbó. Mark se fue. Citando su toxicidad. Oportunidades laborales se secaron, mientras su actitud se mostraba en las entrevistas. Tommy preguntaba por ella menos, enfocándose en la escuela y amigos. Tuvimos sesiones de terapia familiar, donde expresó su tristeza: extraño a la tía vieja. Pero no a la mala. Era progreso. La traición estaba completamente expuesta ahora, los celos, los actos deliberados. La red de mentiras, pero el plan de papá tenía más capas. Estableció un fondo familiar para apoyo, pero el acceso requería consejería y enmiendas. Emily, desesperada, se comunicó: bien, lo intentaré. La venganza de papá era astuta, sin gritos, sin peleas, solo movimientos estratégicos para fomentar el cambio. La venganza no se trata de dolor. Dijo: su trata de equilibrio. Organizó una cena privada, solo él, yo y Emily. Ella llegó luciendo derrotada, sin maquillaje, ojos rojos de llorar. Lo siento, dijo al sentarnos. Papá preguntó: ¿por qué? Ella derramó todo: los celos desde la infancia, la destrucción deliberada en el cumpleaños. Los rumores para hacerme ver mal. Estaba herida y quería que tú también lo estuvieras. Escuchamos. Luego papá expuso el plan. Voluntaria en un centro infantil. Ve la alegría que le quitaste a Tommy y devuélvesela a otros. Ella se resistió. ¿Por qué? Porque las acciones tienen consecuencias. Dijo: así es como haces enmiendas. Sin opción, aceptó. Monitoreamos su progreso, informes del centro, llamadas para verificar. Mientras tanto, Tommy y yo reconstruimos nuestra rutina. Se unió a un equipo de fútbol, anotando goles y haciendo amigos. Mamá, esto es divertido, decía. Su sonrisa regresando. Emily comenzó a cambiar, enviando tarjetas hechas a mano a Tommy, disculpándose en persona. Estuve mal. Amigo, ¿podemos empezar de nuevo? La pieza final de papá, un evento de renovación familiar donde Emily compartiría su historia públicamente. Asumiendo sus errores, la planificación fue tensa, ¿cumpliría? El suspense acumuló mientras el día se acercaba, corazones llenos de esperanza y miedo. El evento de renovación fue en un salón comunitario, mesas cargadas de comida, música sonando suavemente. La familia llegó curiosa. Papá dio la bienvenida a todos. Luego abrió el compartir. Historias de crecimiento fluyeron. Luego Emily se paró. He traicionado a los que amo, dijo, con voz temblorosa, en el cumpleaños de Tommy. Arruiné sus regalos a propósito por celos. También difundí mentiras. Lo siento. La habitación quedó en silencio, luego aplausos mientras caían lágrimas. Tommy la abrazó. Está bien, tía. Papá entonces reveló su sorpresa, un fondo que había establecido para que ella empezara un negocio. Has mostrado cambio. Úsalo sabiamente. Emily quedó atónita. Abrazándolo, gracias. El clímax fue emocional, shock, alivio, justicia servida a través de exposición y gracia. Después del evento, Emily se lanzó a su negocio, una acogedora cafetería. Asistió a terapia, reconstruyó su vida. Visitas con Tommy se volvieron regulares, llenas de risas genuinas. Construyamos un fuerte, decía. Y él sonreía. Los lazos familiares se fortalecieron, charlas abiertas se convirtieron en norma. Tommy prosperó, su confianza de vuelta. Sentí paz. La traición un recuerdo distante. El enfoque de papá obró maravillas, convirtiendo el caos en armonía. Mirando hacia atrás, esta historia muestra que la traición puede romper corazones, pero la venganza, a través de la bondad y la verdad, puede repararlos. Los celos destruyen, pero la responsabilidad construye. Si estás enfrentando algo similar, recuerda, expon los problemas con compasión y el crecimiento sigue. La familia no es perfecta, pero vale la pena luchar por ella con honestidad, paciencia y amor. La brillante sonrisa de Tommy estos días, la forma en que ríe sin dudar, es prueba de que incluso las heridas más profundas pueden sanar cuando elegimos la comprensión sobre la ira. Y esa es la verdadera victoria, la que deja a todos más fuertes, no rotos.